pero ahora relacionados con los hidrocarburos, pensando en aquellos productos que tienen interés industrial. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a aprender un poco de química orgánica, conceptos básicos de química orgánica. Todo esto que está hablando industriales, para entender cómo son las estructuras de los compuestos denominados hidrocarburos, que es un tipo de compuesto orgánico. Y bueno, los principales tópicos que vamos a empezar a tratar hoy día se relacionan con las características principales del átomo de carbono, de su posición en la tabla periódica, de su combinatividad, de la característica que tiene la valencia debido a la configuración electrónica que nos muestra que en el último nivel tiene 4 electrones de valencia, con los cuales puede cambiar el distinto tipo de gas. Después vamos a empezar a hablar de los hidrocarburos específicamente, de la nomenclatura, que algo ya vimos ayer, ¿cierto? De manera muy general con los grupos que estuvieron en el laboratorio. Los tipos de reacciones orgánicas, la isometría y los mecanismos de reacción. Y luego ya nos vamos a dedicar al tema de la industria del petróleo y la petroquímica. Silencio, por favor. Bueno, para partir con el tema de la química de carbono, ¿cierto? Bueno, ayer con el grupo estuvimos viendo unas características importantes que realizamos en el curso anterior, ¿cierto? Que se relacionaba con la electromovilidad y con la configuración electrónica, ¿cierto? Bueno, lo primero que podemos decir del carbono es que es un elemento químico que tiene bastante facilidad para combinarse con otros elementos. A diferencia de otros átomos de la tabla periódica, en los cuales no existe esa tanta facilidad. Se combinan, sí, en buena medida, ¿cierto? A excepción de los denominados gases inertes, ¿cierto? Que son los elementos fomes de la tabla periódica porque no hacen reacción con nada, no se combinan con nada, debido a su estabilidad producto de que la última etapa está completa, ¿cierto? Tienen 8 electrones o 2 electrones dependiendo de la posición que ocupa, ¿ya? En cambio, el carbono, que lo consideramos dentro del grupo de los no metales, tiene facilidad para combinarse con otros átomos de tipo no metálico, ¿cierto? Como el oxígeno, otros átomos de carbono, el hidrógeno, por mencionar algunos, ¿ya? Adicionalmente, dentro de los compuestos orgánicos existen combinaciones de carbono con el fósforo también, ¿cierto? El azufre es bastante común, ¿ya? Y otros átomos que son característicos. Siéntate acá. Estamos votando. Hay que tenía tanto espacio porque iban a echar la mochila. Esa facilidad tiene además el beneficio, ¿cierto? De que ya se tiene 4 posibilidades de hacer enlace, se pueden formar estructuras que son tridimensionales, ¿ya? No solamente, ¿cierto? Sustancias que son planas, sino que pueden ocupar en volumen en el espacio, ¿ya? Y eso facilita, ¿cierto?, la formación de estructuras que son de gran volumen. Por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, los ácidos grasos o grasas, ¿cierto? También en el caso de los que se encuentran a temperatura ambiente en forma líquida, que son los aceites. El material genético, ¿cierto?, que bueno, nosotros en este curso no lo vamos a tocar, y las proteínas, ¿ya? Entonces tenemos 3 grupos de compuestos orgánicos que son de interés industrial, fundamentalmente por el tema, ¿cierto?, de la industria farmacológica, química, de alimentos, ¿cierto?, que son los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos, ¿ya? Entonces esta es la base, ¿cierto?, de las moléculas denominadas orgánicas, el carbono. Cadenas carbonadas de gran tamaño que constituyen, ¿cierto?, principalmente estas biomoléculas que mencionábamos recién. Pero también otros compuestos, como son los hidrocarburos, ¿cierto?, que parten de moléculas que tienen un solo carbono hasta moléculas que son muy grandes, ¿cierto?, que tienen una gran cantidad de carbono. Entonces, este átomo de carbono, ¿cierto?, tiene características que son diferentes a otros átomos que encontramos en la tabla periódica.
Ahora, por lo mismo, ¿cierto? Podemos mencionar que, bueno, debido a su ubicación, es un átomo que tiene características intermedias respecto a otros átomos, ¿cierto? Si pensamos en su electronegatividad. ¿Ya? La electronegatividad del carbono es de 3,25, ¿ya? Siendo el máximo, recuerden, el flúor con 3,98. ¿Ya? La escala de Pauling va de 0 a 4, pero el que tiene mayor electronegatividad hasta el momento, ¿cierto?, es el flúor que tiene 3,98. Esto se considera una electronegatividad que no es elevada, intermedia, ¿cierto? Su masa de 12,011, el valor de Z, ¿cierto?, el número atómico 6, bueno, y aquí aparecen ciertos otros datos relacionados con puntos de fusión, puntos de división, etc. Entonces su configuración electrónica basal, ¿cierto?, sería esa. ¿Ya? Con un Z de 6, entonces, tenemos que establecer, ¿cierto?, la ubicación de 6 electrones. Entonces su configuración sería 1S2, 2S2, 2P2. ¿Ya? Eso significa que de los 3 subniveles P está ocupando solo 2. ¿Ya? Hay un subnivel P que está libre, está desocupado. ¿Ya? Bueno, con eso, ¿cierto?, con esa estructura, podemos decir, ¿cierto?, que el carbono es diferente a otros átomos, en general, ¿cierto?, porque puede sufrir hibridación. ¿Qué significa eso? Que uno de los electrones ubicados en el subnivel S puede pasar a un subnivel P, ¿ya?, que está libre. Y por lo tanto queda con 4 electrones, ¿cierto?, para hacer enlace. ¿Ya? Se pueden reacomodar y por lo tanto, ¿cierto?, los enlaces no solamente pueden ser simples, ¿ya?, sino que pueden ser enlaces dobles o pueden ser enlaces triples. Bueno, aquí aparece algo respecto a la industria química, ¿cierto?, para lo cual estos compuestos carbonados es importante, porque se pueden fabricar polímeros, fármacos, herbicidas, pesticidas, ¿cierto? Por lo tanto, el carbono de alguna manera está relacionado con la economía mundial, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, esto incide sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, características, ¿cierto?, que podemos destacar del carbono, ya lo mencionamos en la electronegatividad intermedia, ¿cierto? Puede unirse a otros átomos formando una cadena, ¿cierto? Tiene un tamaño que es pequeño y por lo tanto facilita esa posibilidad de armar, ¿cierto?, enlaces dobles o enlaces triples, y se destaca también porque tiene un elemento desfavorable y presenta hibridación. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se trata esto de la hibridación? Como estaba mencionando, ¿cierto?, cuando nosotros escribimos la estructura electrónica del carbono, esto es lo que debiéramos representar. ¿Ya? Este es el primer nivel, el 1S, ¿cierto?, con sus 2 electrones, este sería el 2S con sus 2 electrones y nos quedan los electrones del 2P. Por lo tanto, este, ¿cierto?, es un subnivel que está desocupado. Entonces, este subnivel S2, ¿cierto?, se puede hibridar con los P y por lo tanto, ¿cierto?, saltar uno de los electrones a ocupar esta posición que está desocupada y se producen entonces una hibridación. La hibridación entonces de orbitales. ¿Qué significa eso? Una mezcla de orbitales puros para formar orbitales híbridos. ¿Ya? Cuando hablamos de orbitales S, ¿cierto?, o P, están puros, pero cuando son SP ya son orbitales híbridos. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, una combinación de estos orbitales S que son esféricos con orbitales P, ¿cierto?, que son elípticos. Por lo tanto, se forma, ¿cierto?, una estructura ahí de tipo elíptico. Entonces, tenemos el carbono con 4 electrones, ¿cierto?, los cuales, como les decía, se pueden reacomodar y por lo tanto no solamente formar enlaces simples, sino que pueden formar también enlaces dobles o enlaces triples, dependiendo de cómo se van combinando. ¿No? Entonces, ahí tenemos la estructura de Lewis para representar eso de electrones, ¿cierto?, que presenta el carbono en su última capa cuando está y sus orbitales están liquidados. Ahora, los orbitales, como decíamos, puros de S se pueden combinar con
con los P, ¿cierto? Generando orbitales híbridos, ¿ya? Que son, en este caso, ¿cierto? Cuando tenemos enlaces simples denominados orbitales sp3, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? Esta configuración que es la adecuada, cuando se queda esto que ya lo habíamos visto anteriormente, y esto, ¿cierto? Permite la formación de 4 enlaces simples. Por ejemplo, en el caso del metano, ¿cierto? Que es el hidrocarburo más sencillo, que corresponde al grupo de los alcanos dentro de los hidrocarburos, los enlaces que se forman, ¿cierto? Con el hidrógeno, carbono central con los hidrógenos, son orbitales, perdón, son enlaces simples, ¿ya? Y esos orbitales simples adquieren el nombre de orbitales sigma, ¿ya? O enlaces sigma, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, el ángulo que se forma aquí, ¿cierto? Entre los hidrógenos, ¿ya? Es el que permite que los átomos de hidrógeno estén lo más separados posible, ¿ya? Siempre estos átomos, ¿cierto? Que están alejados del carbono central, ¿ya? Pero unidos a él, tratan de estar lo más alejados posible. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, formando, ¿cierto? Esta estructura, que es una estructura que tiene una geometría tetraédrica, ¿cierto? Y que tiene ángulos, ¿cierto? Entre los hidrógenos, entre los enlaces que unen el carbono intramolecular de 109,5 grados. Está indirecto. Eso es característico entonces de los enlaces simples. El tipo de orbital que se forma entonces es un orbital combinado, ¿cierto? Un orbital híbrido sp3. La otra estructura que se puede formar, ¿cierto? La otra enlace que se puede formar, ¿cierto? Corresponde a un rearreglo de los electrones, ¿ya? Cuando se arregla de esta manera, ¿cierto? Generando 3 orbitales híbridos sp, pero ahora, ¿cierto? Dejando un P libre con un electrón, ¿no? Estos se denominan sp2. ¿Qué significa esto? Bueno, que los electrones, ¿cierto? Se rearreglaron y también los subniveles, de manera de que el carbono tiene la opción ahora de hacer un enlace doble, ¿ya? El ángulo que se forma ahora, ¿ya? Es un ángulo de 120 grados. Y esto describe una geometría, ¿cierto? Denominada plana trigonal, ¿ya? Entonces, aquí describimos, ¿cierto? Un enlace de tipo sigma, que es semejante al anterior, ¿cierto? Pero adicionalmente se forma un enlace pi, ¿ya? Y ese enlace pi se forma debido a que el P, ¿cierto? X, perdón, el PZ, ¿cierto? Que sería el subnivel que quedó desocupado, ¿cierto? Libre, no combinado en la hibridación, se combina, se solapa con un orbital P de otro carbono y por lo tanto, ¿cierto? Se forma este enlace pi. El enlace sigma es más fuerte, el enlace pi es un poco más débil, ¿ya? Pero sin embargo contribuye, ¿cierto? A la unión de dos carbonos a través de un enlace doble, ¿ya? Entonces tenemos uno de los enlaces que sería sigma, ¿cierto? Y el otro enlace que se forma sería pi, ¿ya? Uno más fuerte, el otro un poco más débil. Y también eso depende, ¿cierto? Que se da por el solapamiento de estos dos subniveles que serían los PZ que quedaron, ¿cierto? Fuera de la hibridación. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos este tipo de enlace por la combinación de los orbitales, ¿cierto? Que sería sp2. Eso es típico de un enlace doble carbono-carbono. Y la siguiente opción es que se combinen, ¿cierto? Y se hibriden dos orbitales S con dos P, por lo tanto, ¿cierto? Se forma una estructura de esta manera, ¿ya? Nos quedarían entonces libres dos subniveles P, los cuales también, ¿cierto? Se van a combinar, que van a solapar, más bien dicho, ¿cierto? No van a combinar. Y van a formar también enlaces tipo pi, ¿ya? Pero en este caso van a ser dos enlaces pi porque hay dos orbitales P que se van a solapar, ¿ya? Entonces,
Aquí el enlace que se forma es de 180 grados. ¿Ya? O sea, el enlace que se forma permite un ángulo de 180 grados. ¿Ya? La estructura que se forma, como ustedes ven, ¿cierto?, es lineal. ¿Ya? Aquí no hay otra forma posible. Y los enlaces que se forman entonces, ¿cierto?, serían 2pi, ¿cierto?, y el sigma, que es el enlace más fuerte. ¿Ya? Entonces, estos pi, de nuevo, se forman, ¿cierto?, por el solapamiento de estos subniveles P que quedaron fuera de la hibridación. Bueno, ahí tenemos un enlace, ¿cierto?, de carbono-carbono, hidrocarburo, que es de tipo alquino, ¿cierto?, en el cual tenemos una unión triple entre los carbonos. Mi mesa. Mi mesa. Ya, que nos daba, ¿cierto?, un enlace doble entre los carbonos. Entonces, enlace simple, el tipo de hibridación del carbono es sp3. Enlace doble, la hibridación del carbono es sp2. Enlaces triples, la hibridación del carbono es sp3. Entonces, los enlaces que se forman aquí, ¿cierto?, son 2pi y un pi. En el caso de los hidrocarburos denominados alquinos, ¿cierto?, que tienen al menos un enlace triple en su estructura. Entonces, resumiendo, ¿cierto?, cuando hay enlace entre carbono y otro elemento, por ejemplo el hidrógeno, se está haciendo uso de los 4 enlaces, que son todos enlaces de tipo covalente siempre, ¿cierto?, en este caso entre carbono y 4 hidrógenos. ¿Ya? O sea, cuando tenemos esta estructura, ¿cierto?, que la representación de esta molécula que es el metano, entre los carbonos y los hidrógenos, cada uno de ellos siempre existe un enlace covalente y un enlace simple. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de hidrocarburo simple, ¿cierto?, con enlace simple, que sería el segundo más pequeño, el etano, en el cual hay dos carbonos, Oye, han pasado mucho, ¿no? a hidrógeno, Sí, pero ahí te mando el video. a través de enlaces simples, Estaba grabando. también son enlaces covalentes. ¿Ya? Acá tenemos otro que sería. Pero sí, solamente estaba viendo el SP3, SP2 y SP1. Y ahora está acá. Aquí tenemos hibridación, ¿cierto?, diferente a la que se forma acá. ¿Ya? Estas serían todas SP3, lo simple acá SP3, ¿cierto?, pero acá ya tenemos una hibridación del carbono, ¿cierto?, de tipo SP2. ¿Ya? Y por último, aquí tenemos una molécula, ¿cierto?, pequeñita de un hidrocarburo tipo alquino, de los cuales tenemos los carbonos, ¿cierto?, centrales unidos a través del enlace triple, hibridación entonces SP, ¿cierto?, y la unión del carbono con el hidrógeno a ambos lados, ¿cierto?, es un enlace también covalente, pero a diferencia del central, ¿cierto?, es un enlace covalente triple. ¿Ya? Lo mismo que acá, el enlace covalente doble. ¿Ya? Entonces, para aplicar, aquí tenemos un par de ejercicios, ¿cierto?, para trabajar. Entonces, primero que nada, ¿cierto?, dice la prevalencia del carbono nos indica que para completar su objeto, este elemento necesita ¿cuántos electrones? Y tiene 4 libres. Necesita 4, ¿cierto?, porque debe cumplir con completar 8 electrones en su último nivel. Si tiene 4, significa que se tiene que combinar con 4 más. ¿Ya? Y eso lo puede hacer a través de enlaces simples, por ejemplo, combinándose con 4 hidrógenos, a través de enlaces dobles, ¿cierto?, o a través también de enlaces triples. Y ahí va disminuyendo la cantidad de hidrógenos con los cuales se puede combinar. En el caso del enlace doble, ¿cierto?, bueno, van a quedar 4 electrones más disponibles, ¿cierto?, 2 por cada carbono, a través de los cuales se tiene que combinar. Y en el caso de los alquinos, ¿cierto?, donde hay un enlace triple, a cada carbono le queda disponible un electrón más para poder combinarse, por ejemplo, con 2 hidrógenos. Uno correspondiente a cada carbono. Bueno, la segunda nos van a venir unos bonitos como
llegué tarde. ¿Pudimos jugar un rato? Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, esa estructura con las que estuvieron trabajando ayer. 3 hidrocarburos distintos y Bueno, me lo otros hice un dicen poquito. que es abierta la temperatura. La ligera se oscura en el centro son átomos de carbono y las más claras, las que están en los extremos, ¿cierto? Pero hay que hacer un poco de grupo. Porque al final no es para nada, es para hacerlo y a partir de ese cupo. Yo iré poniendo cupo. Entonces, lo primero dice que No la teníamos cantidad de ejemplo. hidrógeno está determinada por el enlace que presentan los carbonos. ¿Será verdad eso? ¿El resto qué dice? La cantidad de hidrógenos, la molécula de hidrocarburos, tendrá relación con los enlaces. Claro que sí, cierto, porque como les estaba diciendo, si tenemos un enlace triple entre el carbono vecino, ¿cierto? Eso nos deja solo un enlace por carbono para poder incorporar otro átomo. ¿Ya? Entonces, en el caso de este, ¿cierto? Si tenemos 3 ocupados, nos queda uno por cada uno. ¿Ya? Uno para este carbono y otro para este carbono que se suple con, en este caso, con un hidrógeno, ¿cierto? Si tenemos uno doble, eso nos deja 2, ¿cierto?, por carbono. Entonces, máximo podríamos agregar 2 hidrógenos por carbono, 4 de estructura completa. ¿Ya? Y en el caso de esto, casi siempre hay un par de electrones ocupados, por lo tanto, Sí, yo también fue eso. 3 electrones por carbono para poder combinar con hidrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda dice que los hidrocarburos compuestos por átomos de carbono pueden diferir entre sí en la forma espacial. También, ¿cierto? El enlace, ¿cierto?, es importante para poder determinar la forma espacial que va a presentar esa máquina. ¿De acuerdo? Y por último, poseen 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono. No, eso es incorrecto. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, la alternativa correcta sería la alternativa D. ¿Ya? Las 2 primeras afirmaciones están correctas, la tercera es incorrecta. Bueno, como decíamos, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a estudiar de estos compuestos de carbono son un grupo bien grande, ¿cierto?, denominado los hidrocarburos. ¿Ya? A diferencia de los compuestos orgánicos como los alcoholes, por ejemplo, la acetona, los aldehídos, los ácidos carboxílicos, etcétera, 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 los hidrocarburos están constituidos solamente por átomos de carbono y de hidrógeno. ¿Ya? Solo carbono e hidrógeno. Si hay presente algún otro átomo, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, no es hidrocarburo. ¿Ya? Los hidrocarburos solo tienen carbono e hidrógeno. ¿Se acuerda, señor Schwarter, que ayer estuvimos viendo, ¿cierto?, descartando cuáles no eran hidrocarburos? Así es. Así es. ¿Ya? Eso fue que es cierto porque había varios compuestos que tenían oxígeno. Entonces había uno solo que estaba compuesto solo por hidrógeno y carbono. ¿Ya? Es más, teníamos que clasificarlo dentro de uno de los grupos de los hidrocarburos, ¿cierto?, que eran los alcanos. Y ahí teníamos que tomar en cuenta los enlaces presentes, ¿verdad? Los tipos de enlaces presentes. Bueno, ahora, dentro de este grupo, ¿cierto?, denominado hidrocarburos, que son compuestos que están constituidos solo por hidrógeno y oxígeno, hay varios tipos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, los podemos clasificar en 2 grandes grupos, que serían los acíclicos, que se caracterizan por estar formados por cadenas que están abiertas, ¿ya?, y los cíclicos, que son cadenas cerradas. ¿Ya? Ahora, también dentro de cada uno de ellos, ¿cierto?, podemos describir algunos grupos. Dentro de los acíclicos tenemos los saturados y los no saturados o insaturados. ¿Ya? Los saturados se caracterizan porque solo hay enlaces simples. Y esos se denominan alcanos. ¿Ya? Los no saturados o insaturados presentan ya sea enlaces dobles o enlaces triples. Si presentan enlaces dobles, se denominan alquenos. Si presentan enlaces triples, se denominan alquinos. ¿Ya? Y estos pueden ser lineares o pueden ser ramificados. Tanto los saturados como los insaturados. ¿Ya? Dentro de los cíclicos tenemos también los saturados y los insaturados, ¿cierto? Y ahí tenemos, en el caso de los saturados, los cicloalcanos, y en el caso de los insaturados tenemos los cicloalquenos
los cicloalquinos y los aromáticos o bencénicos. ¿Ya? Los cicloalquinos contienen en su interior al menos un enlace doble. Los cicloalquinos contienen en su estructura, ¿cierto? Que es una estructura cerrada, al menos un enlace triple. ¿De acuerdo? Ya. Y en el caso de los bencénicos aromáticos, bueno, tienen, ¿cierto?, en su estructura al menos un núcleo bencénico. Un núcleo bencénico es una estructura cíclica que en su interior tiene 3 enlaces dobles. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, ¿cierto?, de irlo reconociendo. Primero que nada, que solo tengan carbono y hidrógeno. Después, si son de cadena, ¿cierto? Si en su cadena hay algún enlace doble o triple, ¿ya? Ahí lo ponemos dentro de un grupo. Si la cadena es cerrada, también, ¿cierto? Si tenemos enlace simple, doble o triple. Al menos uno. Por eso cae dentro de los grupos eno o eno, ya sean cíclicos o sean lineales. ¿Se entiende? Sí, se hablaron del colegio, ¿no? Sí, entonces en el colegio. Profe, podríamos ver ejemplos, así como Ya, podrían salir de una prueba. Ya, por ejemplo, veamos un ejemplo. De hecho, se van a analizar bastante varias porque ya vieron de hecho una actividad. Entonces, primero, ¿cierto? Acíclicos. ¿Ya? Los acíclicos son cadenas carbonadas. ¿Ya? Describen cadena, o sea, hay un carbono, un hidrógeno a continuación del otro. Si presentan enlaces sencillos, o enlaces simples, ¿cierto? Son alcanos. Recuerden que cada carbono tiene 4 electrones disponibles para unir, en este caso, hidrógeno, ¿cierto? Entonces, este extremo, ¿cierto? Estaría unido a 3 hidrógenos. Este que está entre medio, a 2. Y este que está extremo también, a 3. ¿Ya? Ahora, si quieren entenderlo un poquito mejor, ¿cierto? Pueden hacer esta estructura que es un poco más desarrollada, ¿cierto? Representando los hidrógenos que están unidos a cada carbono. ¿Ya? Esto entonces, esta parte de aquí, ¿cierto? Sería el CH3. Esta parte de aquí sería el CH2, ¿cierto? Y esta parte de acá sería el CH3. ¿Ya? Todos los carbonos entonces están unidos por enlaces cíclicos. Esos son los alcanos. En el caso de los alquenos, podemos tener también, pongamos la estructura, ¿cierto?, de 3 carbonos, pero en la estructura, en alguna parte, debe haber un enlace doble. ¿Ya? Con eso ya tenemos un alqueno. Un enlace doble y de nuevo, ¿cierto? Todos los electrones, los 4 tienen que estar ocupados. Como son alcanos, ¿cierto? O sea, son hidrocarburos. Bueno, aquí tenemos 2 enlaces ocupados, ¿cierto? Quedarían 2 más para poner hidrógeno. ¿Ya? Aquí tenemos 2, no 1, 3. Aquí solamente faltaría un hidrógeno, ¿cierto? Y este que es extremo, bueno, está ocupando un electrón con este carbono, ¿cierto? Le quedarían 3 más para unirlos con hidrógeno. ¿Ya? Entonces pueden hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? De acá, con el alqueno. Ahí tenemos hidrógeno, ¿Entendiste? ¿cierto? El doble enlace. Después el carbono central, que sería ese, unido a un hidrógeno. Y luego, ¿cierto?, el carbono más extremo unido a 3 hidrógenos. Esta parte sería el CH3, ¿cierto? Esta parte sería el CH. Ahí tenemos el doble enlace, ¿cierto? Y esto sería el CH.
uno más para unir un hidrógeno. ¿Ya? Lo mismo que este tiene, ¿cierto? 3 enlaces compartidos con este carbono, uno con este, por lo tanto, ¿cierto? Aquí no hay posibilidad de poner hidrógeno. ¿Ya? Y este extremo tendría 3 electrones libres, ¿cierto? Por lo tanto, podemos unirlo con 3 hidrógenos. ¿Ya? Esto sería un alquino. Dijo aquí no. Dibujémosla acá, con esta estructura más abierta, ¿cierto? Para que lo vean. Entonces, alcanos, Sería ese primer alquirios carbono, ¿cierto? Ahí y alcanos. tenemos el primer enlace. Tiene un electrón compartido con el hidrógeno, 3 electrones compartidos con el carbono del lado. Alcanos, Este tiene 3 electrones alcanos, compartidos con alquinos, este alquinos. carbono, más uno compartido con este otro, ¿cierto? Por lo tanto, no hay más para poner hidrógeno. Y este otro estaría compartiendo, ¿cierto? Sus electrones sobrantes con hidrógeno. Entonces, esta parte sería el CH, ¿cierto? Y el enlace, tenemos el carbono central, el enlace simple, y esta parte sería el CH. Al menos Ah, viste mi video. triple presente, en el caso de los, bueno, en el caso de los cíclicos, primero tenemos los saturados, ¿cierto? Bueno, los cíclicos saturados son uniones de carbono a través de enlaces cíclicos. Cada punta es un carbono. ¿Ya? O sea, si lo queremos escribir un poquito más. Mira, están acá. Esa sería la estructura. Cada punta es un carbono. Ahora, de nuevo, les repito, ¿cierto? Cada carbono debe tener ocupados sus 4 electrones. Entonces, este carbono tiene uno ocupado con este, ¿cierto? Otro ocupado con este, le quedan 2. Como el hidrocarburo, esos están ocupados con hidrógeno. ¿Ya? Este también, lo mismo. ¿Quién te había saludado? Este también. ¿Ya? Ese es el hidrocarburo representado a través de esta figura, ¿cierto? En la cual uno podría poner los hidrógenos en los carbonos. ¿Ya? Pero cada vez que ustedes vean un ciclo, cada punta es un carbono. Bueno, este como tiene puro legado simple entre los carbonos vecinos, ¿cierto? Sería un ciclo Así, en fin. alcano. Ah, no. Perdón. Mucho arreglado. Acá un ciclo alqueno con la misma estructura. Al menos un enlace doble dentro de la estructura. ¿Ya? Entonces, si lo queremos representar en un carbono, pusimos el doble enlace aquí. Entonces, este carbono tiene 3 electrones ocupables, quedaría uno más para un hidrógeno. Lo mismo que queda acá. ¿Ya? Esto sigue con sus 2 hidrógenos. Y este también. Profe, pero qué Esto sexy. sería un ciclo alqueno. ¿Cómo? Ciclo alqueno. ¿Ya? Y en el caso de los ciclos alquinos, digamos con la misma estructura de 4 carbonos, enlace triple. Al menos un enlace triple, ¿cierto? En el ciclo. Esto sería un ciclo alquino. Ahí no hay ninguno. Lo queremos Ahí hay uno. representar de esta manera, ¿cierto? Más desarrollada. Y ahí hay 3. Ahí tenemos un carbono, acá tenemos el otro y el otro. Aquí tenemos el enlace triple. ¿Ya? Con el otro está unido a través del enlace simple. Ahí. O sea, este carbono tiene cubiertos sus 4 enlaces. No hay hidrógenos agregados a él.
caracterizan por tener un anillo bencénico en su estructura. Si no lo tienen, no es bencénico o aromático. Ese es el anillo bencénico. Este es un benceno. Entonces, si yo tengo algo así, ¿cierto? Ese es un hidrocarburo aromático. ¿Ya? En su estructura, de esto completo, tiene un número bencénico. Habiendo al menos uno, es un aromático bencénico. ¿Ya? Bencénico o aromático. Puede estar unido a una cadena, puede estar unido a otros anillos que pueden tener insaturaciones o no, ¿ya? Pero habiendo al menos un anillo bencénico en la estructura, es un hidrocarburo aromático. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos faltó? El tema de la ramificación. Por ejemplo, en el caso de estos, son todos lineales. ¿Ya? Todos lineales. Pero si yo, por ejemplo, hago un cíclico, dibujemos un cíclico de 6 carbones. Este es un hidrocarburo ramificado. ¿Ya? Este es un ciclo insaturado, ¿cierto? Es un ciclo alcano que tiene esta ramificación. ¿Ya? Puede tener una ramificación, dos ramificaciones, lo que uno quiera, dependiendo del tamaño, ¿cierto?, de la cadena. Puede ser acíclico con ramificaciones o puede ser cíclico, como en el caso de este ciclo, ¿cierto?, con ramificaciones. Bueno, ahí lo van a ir viendo cuando vayan haciendo ejercicio. Pero ahí tenemos más o menos representados todos los tipos de hidrocarburos, ¿cierto?, que aparecen en la clasificación. ¿Ya? Este entonces sería un ramificado, cíclico ramificado. Este es un alcano. Pongámosle ciclo. Ciclo alcano ramificado. Es un ciclo alcano porque el ciclo no tiene saturación. Ya, entonces dando por ejemplo un anillo bencénico, ¿cierto?, se trata de un hidrocarburo aromático. Por lo menos uno. Pueden haber más. Ya, de repente hay anillos bencénicos unos pegados a otros, ¿cierto? Eso no es raro, ya ocurre. Bueno, un hidrocarburo aromático. Ya, un poco más complejo nomás, porque tiene más anillos bencénicos. Ya, y eso se puede también desplegar, ¿cierto?, de una manera más que ocupa más volumen. Ya. Ahora, aquí en la pizarra siempre hicimos la representación del hidrocarburo a través de fórmulas de distinto tipo. ¿Ya? Existen varias fórmulas para poder representar los hidrocarburos. Está la fórmula molecular, que es esto, ¿cierto? Esto es un compuesto orgánico que tiene oxígeno, no es un hidrocarburo, pero bueno, en el caso
caso del hidrocarburo sería así, ¿cierto? O sea, yo pongo la cantidad de cada uno de los átomos presentes en el compuesto. ¿Ya? Resumo. Por ejemplo, en el caso de la fórmula molecular sería 1, 2, 3 carbonos. C3, 3, 6, 8. Esa sería la fórmula molecular de este. En el caso de este, serían 3 carbonos, C3, ¿cierto? Y tengo 5, 6, H6. Para este. Esa vieja nunca me lo explicó. Para el Lo siguiente, tuvimos que hacer sin conocimiento ayer. 3 carbonos de nuevo, ¿cierto? Ah, verdad que estoy grabando. Esa fue una sola. Esa es la fórmula molecular. ¿Ya? Bueno, de ahí tenemos la fórmula estructural, la cual puede ser de dos tipos. ¿Ya? También la tenemos, bueno, esta no la hemos estado explicando en algunos momentos. Bueno, ahí podríamos dejar. Tenemos una desarrollada en 2D, que sería esta. ¿Ya? Representamos entonces de esta manera como la tenemos en el centro o ahí en el hidrocarburo, y tenemos una en 3D en la cual hay que utilizar estas patitas para poder decir si los hidrógenos están hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Esta está en el mismo plano del carbono, estas están hacia atrás y esta está hacia adelante. ¿Ya? Cuando hay así puntitos, ¿cierto? O rayitas, eso significa que son grupos o átomos, como en el caso de fusión que están hacia atrás. En cambio, este, que tiene una patita que está entera, ¿ya? Significa que está hacia adelante. Y también se puede representar, ¿cierto?, utilizando esta fórmula, que es la fórmula esqueletal. Ayer vi que habían varios que manejaban esto, ¿ya? Que en el colegio se lo enseñaron. Representar a través de rayitas solamente, ¿cierto?, la presencia de carbono e hidrógeno. ¿Ya? De esa manera. Bueno, este es un alcohol, por eso parece igual que no un hidrocarburo. Pero también para representar ese tipo de compuestos, se puede utilizar una fórmula No sé, yo nunca esqueletal. aprendí ninguna. Bueno, aquí tenemos un aldehído, ¿cierto? Un alcohol también. Este es un aldehído. Nunca tuve química Bueno, así. para todos los compuestos orgánicos se pueden representar estos tipos de fórmulas, La ¿cierto? Nos química que permiten hacemos representar los se basa compuestos. de agua, ¿De de acuerdo? arena y La vamos a micropipa. utilizar, yo creo que esto no. ¿No? Pero para que sepan, Dibujar, cuando hay puntitos, dibujar. son para atrás, cuando está completo, es para adelante. La rayita en el mismo plano que el carro. Esa sería. Bueno, aquí estuvimos ocupando algunas de ellas, ¿cierto? Cuando representamos la forma. Aquí, bueno, nos dijimos si estaban para adelante o para atrás los hidrógenos, ¿cierto? Por lo tanto, estuvimos representando de esta manera, ¿ya? Con la fórmula en 2D. ¿Ya? Y bueno, también en algunos momentos vamos probablemente a utilizar la molecular para poder representar los hidrocarburos. Ahora, bueno, los principales grupos funcionales dentro de los hidrocarburos lo hemos ido mencionando de alguna manera, ¿cierto? Cuando hicimos la clasificación. Bueno, tenemos los alcanos, ¿cierto?, que no tienen grupo funcional, y por ejemplo aquí tenemos el etano. La característica es el enlace simple entre carbonos vecinos. ¿Ya? Solo enlace simple entre carbonos vecinos. Los alquenos, bueno, el grupo funcional es la presencia de al menos un enlace doble de carbonos vecinos. ¿Ya? Por ejemplo, el propeno. Ahí tenemos este hidrocarburo, ¿cierto?, que tiene 6 carbonos, por lo tanto proviene del propano, y la propano. La presencia del doble enlace hace que la combinación cambie a N. ¿Ya? Y en el caso de los alquinos, un enlace triple de estructura, ahí tenemos un ejemplo, el butino, ¿cierto? Y señalamos en qué posición está el triple de enlace, por eso se denomina dos butinos. ¿Lo contemos desde allá o lo contemos desde acá? Recuerden, ¿cierto?, que hay que ir poniendo número a la cadena, ¿cierto?, para poder después decir dónde están todas las ramificaciones, los subcluyentes, los enlaces, los tipos de enlaces. También en el caso de los aromáticos, ¿cierto?, tenemos los bombos aromáticos, en los cuales todos los componentes son solo carbono y hidrógeno, pero hay algunos compuestos que además, ¿cierto?, tienen
o esta, ¿cierto? Que significa que los dobles enlaces no están juntos ahí, sino que se están moviendo. ¿Ya? Son electrones, por lo tanto están cambiando de posición. Bueno, aquí tenemos el listado, ¿cierto?, de hidrocarburos tipo alcano. El más pequeño, el metano. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula molecular, la fórmula estructural, ¿cierto? Los isómeros que posee, que hoy esta clase no vamos a hablar de eso. El nombre, ¿cierto?, la mayor cantidad de átomos de carbono. Y bueno, lo mismo acá. Entonces, el metano es el hidrocarburo más pequeño, ¿cierto? Tiene un solo carbono. El etano ya tiene dos carbonos, ¿cierto? Ahí tenemos la fórmula molecular, ahí tenemos la estructural, ¿cierto? Un carbono, cada uno de ellos unido a 3 hidrógenos para cumplir con todos la posibilidad de clase, ¿cierto? El siguiente es el propano, que tiene 3 carbonos. El otro es el butano, 4 carbonos, perdón. Ahí está la fórmula molecular y acá está la estructural. Y de el que tiene 5 carbonos en adelante, para darle nombre se empiezan a usar los prefijos numerales. ¿Ya? Penta para el 5, hexa para el 6, hepta para el 7, octa para el 8, etc. ¿Ya? Desde el que tiene 5 carbonos en adelante. Ahora, también, ¿cierto?, hay ramificaciones, como vimos acá, ¿cierto? Y esas ramificaciones están ocupadas por sustituyentes, ¿ya?, que se denominan los grupos alquilos. Entonces, en el caso del sustituyente que tiene un carbono, proviene del metano y se denomina metil. ¿Ya? En el caso del que tiene 2 carbonos, proviene del etano y se denomina etil. En el caso del propano, que sería el que tiene 4, sería el origen del siguiente grupo alquilo, que es el propeno. ¿Ya? 3. Después el que tiene 4, ¿cierto? Isopropil, tenemos uno por ahí, ¿cierto? Por la estructura que toma, ya la vamos a hablar después de dibujar y que ustedes puedan reconocerla. Tenemos también el butil, tenemos el isobutil, el set-butil, el ter-butil y el alquil, que es un radical, ¿cierto?, que tiene mayor cantidad de carbonos que el ter-butil. ¿Ya? Bueno, sustituyentes pueden ser de cualquier tamaño, ¿ya? Desde el más pequeño, que proviene del metano, ¿cierto?, hasta cadenas largas, ¿cierto?, que tienen una gran cantidad de carbono. Ahora, en el caso de los ciclooctanos, bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, la fórmula molecular, el más pequeño, que sería el ciclopropano, que tiene 3 carbonos. ¿Ya? No hay enlaces en el interior del alcano, de los cíclicos, ¿cierto? El ciclooctano tiene 4 carbonos. Eso es porque buscamos ahí. El ciclopentano, que ya tiene 5, ¿cierto? El ciclohexano, que tiene 6. El ciclooctano, que tiene 7. Y bueno, pueden haber de mayor tamaño de teoría. Y ahí tenemos las fórmulas que le dan para cada uno. Y ahí tenemos el de ¿ya? Se parece al del cero, porque el cero también tiene 6 carbonos, ¿cierto? Pero la diferencia es que este tiene 3 doble enlaces superiores y no tiene doble. Ya. La nomenclatura. Aquí están las reglas para darle nombre a los compuestos tipo alcanos. ¿Ya? Estas se las tienen que aprender, se las tienen que saber para poder darle nombre. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es encontrar la cadena más larga de carbonos. ¿Ya? O sea, tenemos que empezar a contar, ¿cierto?, por un camino, estamos frente a un compuesto que es ramificado. ¿Ya? Segunda regla, identificar los grupos unidos a la cadena, ¿cierto?, que son los sustituyentes. ¿Ya? Numerar la cadena empezando por el extremo más próximo a un sustituyente. Designar la localización de cada sustituyente utilizando esa numeración que le damos a la cadena. ¿Ya? Identificar los radicales sustituyentes, nombrándolos en orden alfabético y antecedidos por el número de carbono al que se encuentran unidos. Y también, ¿cierto?, si hay varios del mismo tipo, utilizar los prefijos di, tri, tetra, etcétera, ¿cierto?,
dependiendo de la cantidad de sustituyentes iguales que estén reunidos en la cadena. Aquí, cuando nosotros le ponemos esto, ¿cierto? No consideramos este tema, ¿cierto? Para la ordenación alfabética. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos 3 metiles, ¿cierto? Sustituyendo, sería trimetil. ¿Ya? El tri, la T, no la utilizamos para la ordenación. ¿Ya? Lo que utilizamos es la L del metil. ¿Ya? Ese es el radical sustituyente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo. ¿Ya? Entonces, buscamos la cadena de larga. En este caso es fácil, porque aquí no hay un sustituyente. ¿Ya? Entonces, contamos la cadena de larga. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Podemos hacer también este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 5 en lugar de 6, ¿cierto? Sería la cadena de larga. Podemos empezar acá también. 1, 2, 3, 4. Sería una cadena de 4 carbonos muy corta. ¿Ya? La más larga en este caso sería 6 carbonos. Entonces, esta sería la cadena principal, ¿cierto? Y ese sería un sustituyente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el sustituyente? Bueno, tiene un carbono, proviene del metano, por lo tanto se llama metil. ¿Ya? Entonces, empezamos ahora a ponerle los numeritos, ¿cierto? A numerar los carbonos de la cadena. Tenemos que dejar el sustituyente lo más cerca posible del extremo. ¿Ya? Entonces, si empezamos por acá, por ejemplo, y decimos que este es el carbono 1, estudiando el 3, nos quedaría en el cuarto. ¿Ya? Pero si empezamos de acá, sería este carbono 1, el carbono 2, y nos quedaría en el tercero. Eso es correcto. ¿Ya? O sea, tenemos que empezar a darle números, ¿cierto? De este 3. Este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, esto se llama 3 metil, ¿cierto? El carbono 3, hay un grupo metil, y luego, ¿cierto? Mencionamos el nombre utilizando la cantidad total de carbono de la cadena. Como tenemos 6, sería esta, ¿cierto? Y como es un alcano, porque tenemos puro enlace simple, sería hexano. ¿Ya? La terminación A. La terminación A nos indica solo enlaces simples. Es un alcano. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el ejercicio que nos indica cada uno de los para nombrar los hidrocarburos denominados alcanos. ¿Ya? Bueno, ahí está un poquito explicado, ¿cierto? Ese sería el sustituyente, esa sería la cadena principal, ¿cierto? Ahí está la numeración correcta. ¿Ya? Y tenemos que mencionar entonces la posición, ¿cierto?, del sustituyente al darle nombre al hidrocarburo. ¿Ya? Este símbolo que está ahí significa equivalente. ¿Ya? Equivalente. No sé si lo vieron en alguna parte matemática, pero eso significa equivalente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Este compuesto, ¿ya? Ahí también lo tienen explicado, ¿cierto? Ahí está el nombre también del compuesto. Tiene 7 carbonos, ¿cierto? Puro de enlace simple, por lo tanto es un pentano, estándar. ¿Ya? Estándar. ¿Ya? Ahora, según lo que yo veo aquí, ¿cierto? Tiene sustituyentes de este tipo, y tiene además un halógeno como sustituyente. ¿Ya? Los halógenos son prioritarios respecto a los sustituyentes alquímicos. ¿Ya? Son más importantes. Por lo tanto, ¿cierto? Van a ser los primeros que yo voy a nombrar. ¿Ya? Entonces, número de la cadena, ¿cierto? Ahí tengo numerada, el carbono 1. Esto me tiene que quedar lo más cercano al extremo, porque son más importantes, ¿cierto? Entonces, empiezo a numerar por acá. Este sería carbono 1, 2, 3. En el 3 tengo un cloro, en el 4 tengo otro cloro. 3,4. Son 2 cloros, dicloro. ¿Ya? Después, en el cuarto carbono tengo un grupo etil y acá tengo un metil. Aquí se prioriza el orden alfabético. ¿Ya? O sea, la E va antes que la N, por lo tanto tengo que nombrarlo antes. Entonces, en el carbono 4 va el etil, en el 5 va el metil. Y finalmente, ¿cierto? Menciono heptano.
esta por los 7 carbonos y ya no porque solo hay en la sesión. ¿Ya? Bueno, ahí lo tienen también desarrolladito, ¿cierto? ¿Acá? El sustituyente más importante, aquí es el único, me tiene que llegar lo más posible, o sea, lo más cercano posible al extremo. Entonces yo puedo contar de acá, ¿cierto? O puedo contar de acá a la vez. Entonces, si yo cuento de acá, me va a quedar en el cuarto carbono. Si yo cuento de acá, me va a quedar en el tercer carbono. Y eso es correcto, porque queda más cerca al extremo. Ya, atrás. Profe, Ahí tienen dos ejemplos sencillos. una consulta, entonces siempre hay que buscar el más próximo, la ramificación, por así decirlo, más próximo, ¿cierto? Primero que nada, ¿cierto? Quédate Busco la callado. cadena más larga. ¿Ves? Busco la cadena más larga, ¿cierto? Empiezo a contar por los distintos caminos que yo puedo seguir en la estructura. Sí. Después, cuando ya tengo contado, ¿cierto?, los carbonos, aquí me doy cuenta que este es el camino más largo, ¿cierto? Busco los sustituyentes, ¿ya? Este está unido a hidrógeno, 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 este está unido a hidrógeno, pero además los grupos diferentes, ¿ya? Ese sería un sustituyente. Ya. Entonces, ¿qué nombre tiene? Primero que nada, ¿cierto? Como tiene un carbono, proviene del metano, se llama metilo. ¿Ya? Entonces, para darle nombre yo ahora tengo que dejar ese único sustituyente lo más cerca posible del extremo de la cadena. Entonces, empiezo a contar por acá, que sería como lo lógico, ¿cierto? Empezar por este lado para allá. No como los árabes al revés, ¿cierto? Entonces, este sería carbono 1, este sería carbono 2, este 3 y este sería 4. O sea, el grupo me quedaría en este caso el grupo va a ser de carbono 4. Pero, si cuento de este lado, ¿cierto? Al revés, como los árabes, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. El grupo me quedaría más cerca al extremo, ¿cierto? Que si empiezo a contar de este lado. Claro. ¿Y qué sucede en el caso de que en ambos lados coincidan, por así decirlo, la misma Da lo cantidad de mismo. pasos? Ahí da lo mismo. Sí. Ah, ya. Da lo mismo. Sea por el lado. Si, por ejemplo, yo aquí pudiese llegar hasta aquí, ¿cierto? Tendría 3 carbonos por acá, 3 carbonos por acá. Me quedaría en la posición 3, siempre. ¿Ya? Y me importa por el lado que cuente. Y por orden alfabético tampoco sería como un... Como tengo uno solo, Ya, es uno solo, no tengo con qué comparar. ya. A diferencia de este, que aquí sí tengo dos sustituyentes, ¿cierto? Tengo el metil y tengo el etil. Ya. ¿Ya? Aquí sí prima el orden alfabético. Yo tengo que mencionar primero al etil porque empieza con E y el metil porque empieza con L. Claro. ¿Ya? Pero aquí tengo otro problema, que tengo cloruros. Los halógenos son más importantes que cualquier sustituyente aromático. O sea, aromático no. A cualquier sustituyente carbonado que yo tenga en la molécula. Entonces los halógenos irían primero. Los halógenos son más importantes. Les voy a dar una regla de prioridad. No, porque ya sería otro compuesto, no sería otra cosa. ¿Ya? Es decir, porque un haluro de alquilo. Sé que es importante el tema con la actividad. Me parece. Si es que no es la más importante. Si es que no es la más importante. ¿Puedes batir acá? Gracias. Se le caía.